griegos, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, como vimos. Este es el mensaje número 3, titulado El poder de Dios y la sabiduría de Dios, que fue dado en diciembre del 2024 por el hermano James Lee. Muy bien, antes, algo que pudiéramos considerar de estos dos puntos, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué pudiéramos decir de esto, no? Quizás algunos de nosotros hemos estado en el recobro del Señor y hemos estado escuchando de estos puntos. No nos deja de sorprender lo profundo que son estos puntos, ya que, como veremos a lo largo del mensaje, eh, necesitamos conocer, ¿verdad?, a este Cristo como tal poder, poder de Dios, a Cristo como la sabiduría de Dios. Y quizás muchos de los hermanos eh, en otros lugares pues puedan tener conceptos de estos acerca del poder de Dios y la sabiduría de Dios, aún nosotros mismos. No importa cuántos años tengamos en el recobro del Señor, tenemos conceptos, todavía tenemos conceptos acerca de Cristo, de este asunto del poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para nosotros es Cristo. Qué privilegiados somos, ya que la palabra de Dios es lo que nos dice. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aún, eh, aún podemos ver que es una persona, no es algo, ¿verdad? No es algo, no se trata de una fuerza, ¿verdad? Que podemos percibir de parte de Dios. No, es una persona. Es la persona misma de Cristo, el poder de Dios. Y este asunto de poder tiene que ver con eh, la capacidad de Dios de llevar a cabo su economía, de poder realizar cosas para su economía. Y la sabiduría tiene que ver cómo Él lo lleva a cabo, cómo Él lo realiza. Así que uno es la capacidad, otra es el cómo. Y lo cierto es que en la medida que nosotros llegamos a ser hijos de Dios el día de nuestra salvación, a lo largo de nuestros días y hasta el final de nuestros días, necesitamos experimentar, disfrutar a este Cristo como tal poder de Dios y sabiduría de Dios. Eh, ya que tenemos tantos conceptos, ¿verdad? En nuestra vida diaria pedimos a Dios todavía por, por capacidad, ¿verdad? Señor, dame más capacidad. Señor, dame más poder para llevar a cabo cosas que te agraden en tu nombre, en el servicio. Pero el día de hoy estamos viendo que no es esa capacidad en nosotros. El Señor nos está refiriendo a que tengamos una capacidad nosotros, más bien Cristo. Aquí dice, más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo no necesito capacidad. Cristo es mi capacidad. Cristo es el poder de Dios para llevar a cabo su economía. ¿Cómo él lo lleva a cabo? ¿Cómo Él lo lleva a cabo? Es Cristo también. Así que eh, yo necesito disfrutar a este Cristo y en es tanto el poder como la sabiduría. Y esto lo vamos a ver a lo largo del bosquejo y que el Señor nos revele. Y esta revelación no sea un conocimiento, algo doctrinal, sino que pueda penetrar en nuestro ser y que nuestra vida diaria pueda ser regulada por esta visión maravillosa que estamos disfrutando el día de hoy, para que no seamos nosotros quienes intentamos hacer cosas para Dios. No es
que pedimos a Dios sabiduría, como lo hizo Salomón, ¿verdad? Sino que ya tenemos a este Cristo. Desde el mismo día en que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador y nuestra vida, a partir de ese mismo momento recibimos a este Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que esta es la buena noticia del día de hoy. Aleluya. Tenemos a este Cristo maravilloso. Muy bien. El punto uno, Romano dice, antes de mencionar a Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios, en Primera de Corintios 1:24, Pablo declara en el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad. Precioso esto, ¿verdad? Primera, esta epístola de los Corintios fue dada a esta iglesia maravillosa, la iglesia en Corinto, pero esta iglesia, tal como nuestras localidades, tenía muchos problemas, muchas situaciones, ¿verdad? Había asuntos de división, había asuntos de idolatría, había asuntos de abuso del uso de los dones, ¿verdad? Había falta de mucho Cristo. Y la solución a todos esos problemas de seguro que es Cristo. Pero aquí también dice que para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad, judíos y gentiles. Así que los judíos en aquel entonces pues esperaban a, a un poderoso hombre que llegara y liberara a Israel, ¿verdad? Del Imperio Romano inclusive, posiblemente, estaba eso en el corazón de los judíos. Y en el caso de los gentiles, sobre todo los griegos, estaban esperando sabiduría, buscaban conocer más, cosas profundas, filosóficas. Pero, ¿cómo presenta Pablo a Cristo ante estos judíos, quienes buscaban un hombre poderoso, un libertador? ¿Y cómo presenta Pablo a los gentiles, sobre todo a los griegos filosóficos? ¿Cómo se lo presentó? Aquí en este versículo 23 dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aleluya. Pero qué maravillosa presentación la de Pablo. Cristo crucificado. Y si yo recuerdo cuando era joven que leí por primera vez este versículo, hasta a mí me impresionó. ¿Cómo es esto de Cristo crucificado? Claro, lleva toda una vida quizás entender esto. Cristo crucificado, ¿verdad? Es aquel que no hizo nada para salvarse a sí mismo. Maravilloso. Inclusive en la cruz, uno de los criminales estaba allí colgado en la cruz también, se burló de él, ¿verdad? Ya que has ayudado a tantas personas, ¿por qué no te puedes ayudar a ti mismo? Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué clase de Cristo presentamos o qué clase de Cristo disfrutamos? Necesitamos, hermanos y hermanas, conocer y disfrutar a este Cristo crucificado, el Cristo que no hizo nada para él, ni aún para su propia salvación de la muerte, de la cruz. Lo maravilloso de todo esto es que este Cristo, hemos aprendido en este ministerio a lo largo de todos estos años, de que este Cristo se replicó en su muerte y resurrección. Él, ¿verdad? Fue el grano de trigo que cayó en tierra, murió y resucitó. Y en su resurrección Él se multiplicó, se reprodujo en todos nosotros, sus hijos. Esto de que somos una réplica debe impresionarnos. Somos una réplica de este Cristo
crucificado. Todos debemos ser una réplica de este Cristo crucificado. Pablo predicaba a este Cristo crucificado. Así que, ¿qué expresamos nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que estamos expresando? ¿O qué quisiéramos expresar? Yo recuerdo en alguna conversación con algún pastor de alguna denominación, él me dijo, es que si está la iglesia y si está Cristo, tiene que haber poder, me decía, tiene que haber poder. Yo, claro, ¿qué clase de poder? ¿A qué clase de poder se está refiriendo él? ¿Verdad? Pero Bueno, Pablo, yo voy a... el día de hoy, estamos viendo que predicó a este Cristo crucificado, débil, indefenso, que fue a la muerte y muerte de cruz. Pero en ese ir a la muerte, Él fue poderoso, maravilloso. Él fue poderoso al ir a la muerte y muerte de cruz. Él fue sabio. Él es la misma sabiduría al ir a la muerte y muerte de cruz. Maravilloso. Así que por eso es que tenemos que seguir adelante con este bosquejo. Ah, dice, esto indica que el Cristo, que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, a fin de llevar a cabo la economía de Dios, es el Cristo crucificado. Un Cristo que no hizo nada para salvarse a sí mismo. Y he estado disfrutando, ¿verdad? Esta oración que nos han dado aquí los hermanos. No hizo nada para salvarse a sí mismo. Eso quiere decir que si yo soy una réplica de este Cristo, no debería hacer nada, nada para salvarme a mí mismo. ¿En cuántas situaciones pasamos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas cosas, circunstancias difíciles atravesamos? Y muy posiblemente, más cuando estábamos más jóvenes, ¿verdad? Tenemos tantas ideas. Pensamos que si hacemos una cosa o hacemos otra cosa vamos a resolver los problemas. Yo no sé, posiblemente todavía el día de hoy estamos pensando resolver nuestros problemas. Quizás todavía insistimos en ser alguien que busca resolver un problema que está sufriendo o atravesando. Debe haber una solución. Pero este Cristo, el cual predicamos, es el Cristo que no hizo nada para salvarse a sí mismo. ¿No creen ustedes que esto es maravilloso? Él no hizo nada para salvarse a sí mismo. De seguro que por eso entonces llegó a ser tal tropezadero para los judíos y tal necedad. Esto fue necio, ¿verdad? ¿Cómo es que Pablo hablaba de un Cristo crucificado? ¿Cómo podría haber poder? ¿Cómo podría haber sabiduría? Bueno, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Estamos disfrutando esto. Oh, Ay, no, el no. Así anfitrión está grabando y yo que dije, bueno, graba. a Pues Pero los lo grabó, pero no lo ojos subieron. toca del preguntar hombre, porque siempre lo graban para que uno lo vean crecer. Bueno, que también. A mí a los me, ojos del pero hombre, que a la hermana dame una hermana le... a los ojos del hombre dice, si una persona es crucificada, esta es considerada impotente, debido a que una persona poderosa no se dejaría crucificar. No obstante, el Cristo, quien es el poder de Dios, fue crucificado. Maravilloso. ¿No creen que esto es precioso? ¿Por qué es tan precioso? Bueno, como veremos, en nosotros hay un sinnúmero de problemas. Todo está alrededor de nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? Nuestro hombre natural, la carne, la vieja creación y aún los asuntos religiosos. Todo esto nos impide tener un contacto genuino con nuestro amado Señor. ¿Cómo el Señor puso fin a todos esos problemas? Lo hizo por medio de la cruz. Así que el poder de Dios
consiste en poner fin a todos y cada uno de estos problemas, que son nuestros problemas todavía en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos estar en Cristo, porque todos esos problemas ya fueron resueltos en la cruz. Por eso predicamos a este Cristo crucificado. Este Cristo crucificado es el Cristo poderoso. Es poderoso porque puso fin a todos los problemas en el universo, puso fin a todos los problemas, a todos mis problemas. Solamente consideremos nuestra relación diaria con nuestra esposa, con los compañeros de trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos problemas enfrentamos por causa de nosotros mismos, el yo, la carne, ¿verdad? Todas estas cosas que producen enemistades entre los hombres. No hay paz, no hay paz. Pero qué maravilloso es que tenemos al Cristo que pasó por la muerte y puso fin a todas estas cosas. Ahora nosotros podemos vivir una vida cristiana maravillosa gracias a este Cristo crucificado, quien es el poder de Dios. Así que se dice además, desde la perspectiva humana, una persona sabia encontraría maneras de evitar la crucifixión, pero el Cristo, quien es la sabiduría de Dios, fue crucificado. Él, siendo eh, el Dios encarnado, el Dios completo, el hombre perfecto, no hizo nada para salvarse a sí mismo, sino que fue a la cruz, efectuando, llevando a cabo la voluntad de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios y llevando a cabo la economía de Dios. Así que, ¿no creen que esto es maravilloso? Es misterioso. Los judíos no entendieron esto, tampoco los griegos. No encontraron sabiduría, encontraron necedad. Muy posiblemente en nosotros también suceda lo mismo cuando hablamos de este Cristo crucificado a otros. No, mucha gente a veces entiende lo que estamos hablando, pero es una realidad. Cristo es tal poder de Dios y tal sabiduría de Dios. Muy bien, el Cristo crucificado es el poder de Dios. Uno, en la cruz de Cristo vemos el poder de Dios. Se requiere el poder de Dios para derrotar a Satanás, el mundo, el pecado, el hombre caído, la carne, la vida natural, la vieja creación y las ordenanzas religiosas, ¿verdad? Muchas veces es evidente que el pecado y las cosas que son grotescas, no son de parte de Dios, pero ¿qué tal la religión? La buena religión. La religión es buena, es muy buena, pero no es de parte de Dios, no nos lleva a Dios, no nos introduce en este Cristo maravilloso. Así que necesitamos también ser librados de la religión. Y aún podemos estar en el recobro durante años y todavía ser religiosos, intentando hacer cosas para agradar a Dios sin Cristo. Así que necesitamos a este Cristo como poder de Dios, este Cristo crucificado que puso fin a todas estas cosas negativas, y necesitamos experimentar y disfrutar a este Cristo para ser librados de este poder maligno, ¿verdad? Que nos separa de Dios. Muy bien, dice, la muerte de Cristo, su crucifixión, ha llegado a ser el poder de Dios. Cristo crucificado es la sabiduría de Dios. Así que por un lado, la capacidad del Señor de hacer las cosas y su sabiduría se basó en la cruz. De la misma manera, nosotros necesitamos conocerlo, experimentarlo, disfrutarlo para poder experimentar tal poder y sabiduría. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría, como hemos visto en este versículo, estaba oculta. Es contradictorio a lo que debería ser la sabiduría. No depende de nuestro intelecto, nuestra inteligencia, no depende de nuestra, ¿verdad? De nuestro coeficiente intelectual, no depende de nuestra educación, qué tan alta educación tengamos. Esta sabiduría es misteriosa. En este punto me ha tocado ver algunas personas que han llegado a la vida de la iglesia con títulos altos, inclusive doctorados, y, y hemos disfrutado esta realidad, este hecho. Estas personas diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que yo no puedo hablar de este Dios triuno que hablan ustedes? Yo no puedo ver ni entender estas cosas y yo veo que esta persona, esta hermanita, que no tiene educación, habla con un denuedo impresionante. Eso lo hemos visto una y otra vez. La sabiduría no tiene nada que ver con el intelecto, no tiene que ver con la filosofía. Es un asunto de experimentar, disfrutar a este Cristo crucificado. Uno, a fin de realizar cualquier asunto, necesitamos a Cristo como poder y como sabiduría. La sabiduría es requerida para hacer planes y concebir un determinado propósito, mientras que el poder es requerido para llevar a cabo y realizar lo que uno planeó y se propuso. Así que, ¿cómo vamos a llevar a cabo algunas cosas en nuestra vida? A veces ni sabemos cómo, ¿verdad? Ahora mucho más en el servicio, en la vida de la iglesia. ¿Cómo debemos hacer las cosas para que la vida de la iglesia vaya adelante, para que los nuevos vengan, para que los nuevos permanezcan y sean fruto que permanece, para que los nuevos crezcan, para que los hermanos crezcan y maduren? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, no debemos hacer nada. Debemos simplemente disfrutar y experimentar a este Cristo, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando experimentamos al Cristo crucificado, Él llega a ser no solo el poder de Dios para nosotros, sino también la sabiduría. Así que no busquemos en nosotros, busquemos en el Señor. Él lo es todo. Él es la capacidad y Él es la manera en que las cosas se deben llevar a cabo. Él es, no nosotros. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Y Gálatas 2:20, como hemos disfrutado durante años. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Así que esta sabiduría, ¿verdad? Procede de el que participemos de este Cristo crucificado, el cual puso fin a nuestra vida adámica, nuestra vida caída, y el cual quiere vivir su vida en nosotros. No debemos buscar algo en nosotros. Nosotros no tenemos remedio. Simplemente debemos permanecer en este Cristo maravilloso para que Él lleve a cabo su economía y la lleve a su final, como lo vamos a ver más adelante. Por ese mismo motivo, nosotros no debemos hacer nada. El Señor no hizo nada para salvarse. Nosotros tampoco deberíamos pretender querer hacer algo. ¿Para qué? ¿Solucionar nuestros problemas? ¿Para qué? ¿Buscar algo en nosotros para hacer la obra en la vida de la iglesia? Eso no tiene sentido. Nosotros estamos terminados.
fuimos crucificados juntamente con el Señor, Él lo hace todo. Él lo hace todo en nosotros. Lo más maravilloso es que estamos en Cristo. Eso es lo más maravilloso. Y Cristo es tal poder de Dios y Cristo es tal sabiduría de Dios en nosotros. Así que desistamos, hermanos, simplemente sigamos disfrutando a este Cristo maravilloso. Primera de Corintios 1, 27 y 28 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo innoble del mundo y lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. ¿No es esto sabio, hermanos? ¿No es esto sabiduría? Escogió lo necio, escogió lo débil, escogió lo innoble, escogió lo menospreciado para deshacer todo lo que es. Maravillosa sabiduría. Dice, a fin de que ninguna carne se jacte delante de Dios. Alabado sea el Señor por este Cristo crucificado. Este Cristo crucificado debe ser mi experiencia. Este Cristo crucificado debe ser la experiencia de todos nosotros en las iglesias locales. Romanos 11:33. Por este motivo, ¿qué expresión la de Pablo? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué camino, ¿verdad? Qué manera, qué sabiduría de llevar a cabo las cosas el Señor por medio de la muerte y la muerte de cruz. 4. El Cristo crucificado como sabiduría de Dios está relacionado con el profundo y significativo plan de Dios, conforme a su beneplácito y también conforme a la manera en que Dios cumple su voluntad. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el 11, en quien también fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios tiene un propósito y Dios tiene una voluntad. Esto había sido oculto en los siglos y edades, pero fue dado a conocer por medio de este Cristo maravilloso. Este Cristo crucificado, a través de su muerte y su resurrección, Él llevó a cabo su economía eterna. Su economía la está llevando a cabo todavía en nosotros. Así que necesitamos ser uno con este Cristo al permitir que el Señor lleve a cabo su plan, su propósito, según su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. El que el Señor fuera a la muerte y muerte de cruz era parte del propósito y el plan de Dios dentro de su voluntad. Era su voluntad. El Señor aceptó la voluntad y fue a la cruz. ¿Qué tal nosotros cuando vienen las situaciones y los problemas? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos una solución? ¿Buscamos un remedio? ¿O simplemente decimos, hágase tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad, Señor? ¿Qué buscamos? O cuando hay situaciones en la iglesia y no sabemos por qué estamos enfrentando esas situaciones difíciles, sufrimientos, ¿qué buscamos? Así que podemos ver de parte del Señor que Él no hizo nada, Él simplemente fue a la cruz. Y podemos después ver en el libro de los Hechos, las historias de los apóstoles, los primeros apóstoles, cómo ellos también caminaron por el camino del Señor, siguieron sus pisadas, sus pasos.
De la misma manera, nosotros hoy necesitamos disfrutar, experimentar y disfrutar a este Cristo crucificado en nuestras circunstancias, en nuestro día a día. Efesios 3, 9, 10 y 11 dice, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. De la misma manera en que el Señor terminó en la cruz, con Satanás, con el mundo, con la carne, con el yo, con la vieja creación, ¿verdad? Y aún con los mandamientos expresados en ordenanzas, la religión. Ese es el mismo camino que todos necesitamos seguir para que la multiforme sabiduría de Dios hoy, en la iglesia, sea dada a conocer, sea dada a conocer a Satanás, a los principados, a las autoridades en los lugares celestiales. El Señor está llevando a cabo en nosotros, en la iglesia, por medio de este Cristo crucificado, tal economía a través de este poder y sabiduría maravilloso. Puesto que tenemos al Cristo crucificado como sabiduría de Dios, no es necesario que busquemos una manera de llevar a cabo la voluntad de Dios. Y es así. Todo lo que nos sucede en nuestra vida es la voluntad de Dios. Todo, todo lo que nos sucede en nuestra vida es la voluntad de Dios. Pero sucede que cuando empezamos a conocer a nuestro amado, al Señor, el Señor aparece a nosotros, el Señor revela a nosotros, el Señor eh, nos habla de su plan, de su propósito eterno, aún de sus promesas. Pareciera que entonces se activa en nosotros algo que queremos agradarle a Él y quisiéramos hacer algo por Él, lo queremos ayudar. Eso fue lo que sucedió con Abraham cuando recibió la promesa de la simiente y la bendición a todas las naciones por la simiente de Abraham. Qué tremendo. Él consideró su condición y él dijo, yo, así como que no podemos traer esa simiente. Y entonces vino Ismael. Se produjo un Ismael producto de que él intentó ayudar a Dios. Pero ya sabemos la historia que Dios no aceptó a Ismael. Dios rechazó a Ismael y por lo tanto Dios se apartó de Abraham por 13 años. Por 13 años, Abraham perdió la presencia por cuanto usó su fuerza natural intentando hacer la voluntad de Dios. Luego, cuando tenía ya 99 años, la cosa estaba más difícil, ¿verdad? Sí, cuando era más joven, ya no podían tener hijos. Ahora imagínense, 13 años después, la cosa yo creo que estaba peor. Era, era imposible que esto se pudiera dar. Pero es en ese momento cuando ya no hay esperanzas, cuando ya no hay fuerzas, es que nuestro poderoso Dios actúa. Aleluya. Así que no debemos intentar hacer algo, no debemos hacer nada. Yo no puedo, nosotros no podemos llevar a cabo la voluntad de Dios. Es Él en nosotros. Es Él en nosotros que quiere hacer su obra y por lo tanto debe rechazar todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. Será muy doloroso, es muy doloroso, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Hacemos cosas y sentimos que Dios rechaza las cosas que hemos hecho, aún las buenas cosas. Hoy le hablaba a un hermano y le contaba y yo decía, bueno, yo creo que ya llegué al punto donde ya tengo algunos años eh, aún arrepintiéndome por las cosas que pienso que he hecho bien.
Pienso que he hecho bien. Aún de eso necesito arrepentirme. ¿Cuántas de esas cosas han sido hechas en mi fuerza natural? Necesito arrepentirme. Necesito darle el paso al Señor, al poder de Dios, aleluya, a la sabiduría de Dios para que actúe y opere en mi situación, en nuestra iglesia local, en los hermanos. Necesitamos permitir que el Señor opere y actúe. Es Él, no nosotros. Él es la solución de todos los problemas. Él es el que lleva a cabo la voluntad de Dios fielmente por su poder. ¿Cómo? Poniéndonos a muerte y muerte de cruz, poniéndonos a un fin, a nuestro fin, para que Él pueda hacer y llevar a cabo tal obra maravillosa. Así que es por el experimentar y el disfrutar a este Cristo crucificado que podemos llevar a cabo su voluntad. B. Simplemente al experimentar al Cristo crucificado, espontáneamente tenemos una manera de hacer la voluntad de Dios. Precioso, ¿verdad? Llegamos a ser muy sabios al hacer la voluntad de Dios en este Cristo crucificado. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Qué preciosa lección esta, ¿verdad? La de Epafras. Combate, combat- combatía por los hermanos en sus oraciones. A veces los hermanos tienen problemas, situaciones, y a veces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hermanos y hermanas, no podemos hacer nada. Solo hay que orar. Aleluya. Necesitamos orar. Orar para que los santos estén firmes, para que los santos estén perfectos, sean perfeccionados a través de las pruebas, a través de las situaciones y sean plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. No tenemos que hacer nada, pero qué precioso es que podemos orar. Qué precioso que en las iglesias pueden haber grupos de hermanos y hermanas que oran por los hermanos y las iglesias y las situaciones, esperando en el Señor, esperando que el poder, ¿verdad? El poder de Dios opere, actúe en estas situaciones, la sabiduría de Dios se manifieste en estas situaciones, no por nuestra fuerza, sino por este Cristo crucificado maravilloso. Mientras experimentemos al Cristo crucificado, Cristo llegará a ser la sabiduría de Dios para nosotros a fin de que cumplamos su plan. Tendremos la sabiduría de Dios para hacer su voluntad. Muy bien, llegamos al F. Cuando experimentamos al Cristo crucificado, llegamos a nuestro fin. Aleluya. Cuando experimentamos al Cristo crucificado, llegamos a nuestro fin. Qué buena noticia tenemos el día de hoy, ¿verdad? Si experimentamos a este Cristo crucificado, llegamos a nuestro fin. Llegamos a nuestro fin, se acabaron todos los problemas. Aleluya. Si llegamos a nuestro fin, se acabaron todos nuestros problemas. Así que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer, todo ello llega completamente a su fin. Aleluya. Todo lo que somos, hermanos y hermanas, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer, todo esto llega completamente a su fin. Cuando invoquemos el nombre del Señor Jesús, a medida que lo experimentemos y disfrutemos, su crucifixión nos dará fin. Aleluya. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Qué precioso es el nombre de nuestro Señor.
que pone fin a mi persona. Aleluya. Y somos los que invocamos el nombre del Señor. Y qué maravilloso es, ¿verdad? En nuestra vida diaria, en tantas situaciones, circunstancias, empezando con nuestras esposas o cónyuges, compañeros de trabajo, ¿verdad? Los hermanos en la vida de la iglesia, los hermanos en el servicio. ¿Cuánto necesitamos invocar el nombre del Señor? ¿Cuánto necesitamos invocar para que seamos puestos a fin, a nuestro fin, que lleguemos a nuestro fin? Aleluya, para que no hayan problemas en la vida de la iglesia, no hayan situaciones. Ok, el Cristo crucificado no solamente es el poder, sino también la manera en que somos librados de la carne, de la vida natural y de la vieja creación. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Intente, ¿verdad? Dejar de enojarse si tiene mal temperamento. Todos tenemos mal temperamento, ¿verdad? Todos nos enojamos, ¿verdad? En ciertas situaciones llegan y perdemos el temperamento, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Contamos uno, dos, tres? ¿O invocamos el nombre del Señor? Señor Jesús, oh Señor Jesús, sálvame de mí mismo. Así que no intentemos reprimirnos porque eso no durará mucho. Simplemente invoquemos el nombre del Señor para que lleguemos a nuestro fin. La crucifixión nos dará fin. Aleluya. El Cristo crucificado no solamente es el poder, sino también la manera en que somos librados de la carne, de la vida natural y de la vieja creación. Muy bien. Llegamos ahora al punto 2 Romanos. Dice, por ser aquellos que somos llamados por Dios, necesitamos conocer y experimentar el poder y la sabiduría de Dios. Hermanos y hermanas, somos los llamados. Somos los llamados. Y dice 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Preguntémonos el día de hoy, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? El día de hoy somos los llamados. Aleluya. Somos los llamados. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio que el Señor nos llamó. Nosotros no estamos aquí porque estuviéramos, ¿verdad? Sabíamos de este camino, ¿verdad? O sabíamos de todo lo que hay detrás de este camino, de todo lo maravilloso que es este camino. No, no fue así. El Señor nos llamó y nos trajo. De muchas maneras, ¿verdad? Todos tenemos una historia distinta, pero lo cierto es que si hoy estamos aquí, tenemos tal certeza, somos los llamados. Y si somos los llamados, podemos disfrutar a Cristo como poder de Dios y sabiduría de Dios. Este Cristo crucificado, este Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios, es para los llamados. Y precisamente eso es parte de lo que es diferente. Hay una diferencia entre ser un cristiano y ser un religioso, ¿verdad? Como religiosos, nosotros decidimos, escogemos, me gusta ese lugar, me voy a reunir allí, pero hoy nosotros somos los llamados. El Señor me llamó, el Señor te llamó, hermano, hermana, y por tanto podemos disfrutar a este Cristo, quien es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ah, en 1 Corintios 1:2 se nos menciona a los santos llamados. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, aleluya, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. ¿No es esto maravilloso? Somos los santos llamados. El Señor nos escogió y nos trajo a la iglesia para ser los santos llamados. El Señor nos escogió y nos trajo a la iglesia para que disfrutáramos el invocar el nombre del Señor. El Señor nos escogió y nos trajo a la iglesia para disfrutarlo a Él. A Él. Él es nuestro Señor. Señor de ellos y nuestro. Él es nuestro Señor. Así que cuando invocamos el nombre del Señor, disfrutamos este gran hecho, este Cristo maravilloso, este Cristo crucificado, quien es poder de Dios, sabiduría de Dios. 1. Los creyentes en Cristo son santos que han sido llamados, no personas que han sido llamadas para ser santos. Esto es un asunto de posición, o sea, una santificación en posición con miras a la santificación en nuestra manera de ser. Así que primero experimentamos el ser llamado. Nosotros respondimos a ese llamado y llegamos a ser los santos llamados en la iglesia. Ahora como santos llamados, ¿verdad? Cambiamos de posición. Estábamos en el mundo, éramos personas comunes, ¿verdad? Mundanos, como todos los demás. Pero en el momento en que nosotros aceptamos al Señor, vinimos a la iglesia, cambiamos de posición. Pero el cambiar de posición no es solamente para estar aquí en un lugar más cómodo, no, es para ser santificado, como lo vamos a ver a lo largo del mensaje, para ser santificados en nuestra manera de ser. Él es santo, aleluya. Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Pero nosotros no lo podemos lograr por nosotros mismos, por acciones nuestras. Por eso no tiene sentido intentar ser santo, porque eso no se puede, es imposible. Solo Él es santo y la única manera es disfrutar a este Cristo maravilloso que se ha impartido en nosotros y que nos santifica en nuestra vida diaria, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas. Él se está añadiendo a nosotros y nos está santificando. Somos, hermanos, los santos llamados. Muy bien. 2. Invocar el nombre del Señor implica creer en Él. Invocar el nombre del Señor implica creer en Él. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien proclame? Necesitamos ser los que creen en el Señor. Necesitamos invocar el nombre del Señor. Yo recuerdo cuando llegué a la vida de la iglesia, yo invoqué por primera vez el nombre del Señor. De hecho, yo fui salvo aquí en la vida de la iglesia. Qué afortunado fui que el hermano que compartía ese día se levantó y invitó quienes quieren recibir al Señor. Y yo levanté la mano. Y qué afortunado fui que ese día el hermano dijo, bueno, invoquen conmigo, Señor Jesús. Y yo invoqué. Qué maravilloso. Yo invoqué. Bueno, qué afortunado fui que hubo alguien que me habló, ¿verdad? Y así también debemos ser nosotros los que hablan para que otros puedan creer. Muy bien, somos los que invocamos. Al disfrutar el nombre de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta que somos débiles y frágiles, tal como Enós, en Génesis 4:26, él invocaba el nombre del Señor y él se dio cuenta, ¿verdad?, que él era débil y frágil. De la misma manera nosotros somos débiles y frágiles. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Nada. ¿Qué podemos hacer por Dios? Menos. Así que somos los que invocamos. Oh Señor Jesús, somos débiles y frágiles. Señor Jesús, no podemos hacer nada. Es mejor disfrutar a este Cristo
crucificado. Aleluya. Quien es poder de Dios, sabiduría de Dios. Todos los creyentes en el Señor deberían ser personas que invocan. Nosotros hemos sido llamados para invocar. Hemos sido llamados por Dios para invocar el nombre del Señor. Para los que son llamados por Dios, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. B. La frase los llamados se refiere a los creyentes que fueron escogidos por Dios en la eternidad y que creyeron en Cristo en el tiempo. Antes de la fundación del mundo, hermanos y hermanas, fuimos llamados, fuimos escogidos para ser santos sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1:4. Pero en el tiempo llegó el día, en ese día que cada uno de nosotros, ¿verdad? Recibimos al Señor al invocar su nombre, al aceptarlo como Salvador y vida, ¿verdad? Ese día creímos, ese día creímos en el Señor. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estamos ordenados para vida eterna, hermanos. Seguro que fuimos ordenados para vida eterna. Hoy estamos aquí invocando el nombre del Señor. Hoy estamos aquí disfrutando el hecho de que somos los llamados. Hoy estamos aquí disfrutando el hecho de que somos los santos llamados, que disfrutamos a este Cristo crucificado. Muy bien. C. Para los que creen en Cristo e invocan su nombre, Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. D. El Cristo crucificado es el poder de Dios para salvarnos y la sabiduría de Dios para cumplir su plan. El poder es la capacidad y la sabiduría es la manera de proceder. Así que si Cristo es la capacidad, es importante que deje que el Señor haga las cosas. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero, pero es tal como Abraham, todos somos iguales que él, ¿verdad? Todos hemos hecho cosas por Dios, pretendiendo agradarlo, y lo único que hemos encontrado es Ismael. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que abandonar eso y esperar el día del Señor, esperar el tiempo del Señor. ¿No es maravilloso? Esa es la sabiduría, ese es el camino, ese es la manera de proceder de Dios. No es mi camino, es el camino de Él. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Así que ese camino es Él. Mi destino, el Padre. Aleluya. La realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero nosotros a veces buscamos otras cosas, queremos otras cosas, otros destinos. Pero solamente hay un camino, solamente hay un destino. El Padre. Aleluya. Cristo primero es nuestro poder y después Él es nuestra sabiduría, es decir, nuestra manera de proceder. Cristo es el poder de Dios para llevar a cabo la economía de Dios y Él también es la sabiduría de Dios, la manera de proceder de Dios para llevar a cabo la economía de Dios. Pues bueno, una vez más, si en nuestra vida a veces nosotros no sabemos qué hacer, ahora imagínense, en la obra, en la edificación de la iglesia, ¿qué vamos a saber? No sabemos nada. Segunda de Corintios 4, Pablo nos habla de su experiencia. 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8. Estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos. En apuros, mas no sin salida. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿No es esto precioso?
el camino, el camino que siguieron los apóstoles. ¿Cuántas situaciones enfrentaron en la obra? ¿Cuántas situaciones enfrentaron en la predicación del evangelio y en la edificación de las iglesias? Perdieron esperanzas, hasta la esperanza de vivir, pero siempre hubo una salida. Aleluya. Siempre hubo una salida. Nuestro Cristo es poderoso, nuestro Cristo es sabio. Aleluya, Él es la sabiduría, Él es el poder. Cuando ya ellos no tenían nada que hacer, ya no había más que hacer. Entonces operó el poder de este Cristo maravilloso, operó la sabiduría y llegaron a donde tenían que llegar, ¿verdad? Y las iglesias fueron levantadas, ¿verdad? Claro, ya sabemos, el apóstol Pablo terminó en la cárcel. Bueno, esta es la voluntad de Dios, esta es la sabiduría de Dios. Quizás, quizás nos toca abrirnos al Señor y dejar que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no cuestionar, simplemente decir amén. Amén, Señor. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Aquí estoy. Envíame a mí. Aquí estoy. Quiero ser uno contigo. Aquí estoy. Haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en nuestra obra. Haz tu voluntad en la iglesia local donde estamos. Haz tu voluntad con nuestros hijos. Haz tu voluntad. Maravilloso. Cristo como poder de Dios nos fortalece con un poder dinámico, suministrándonos y sustentándonos en lo que somos y hacemos. No importa cuán débil se sienta usted, no importa cuán impotente se sienta, hermanos y hermanas, habrá un poder dinámico. Habrá suministro en abundancia, habrá sustento, habrá fortaleza. Todo está en este Cristo crucificado. Todo este poder, toda esta sabiduría está en este Cristo crucificado. Necesitamos ser uno con este Cristo crucificado. Necesitamos disfrutarlo. Necesitamos experimentarlo. Aleluya. Efesios 1:19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? 20, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué maravilloso Cristo tenemos, pero qué maravilloso poder, el cual operó en Cristo, también opera en nosotros. Pero opera si disfrutamos a este Cristo crucificado, no en nuestra fuerza natural, no en nuestras habilidades, no en nuestro intelecto, sino en este Cristo crucificado. Efesios 3:16, para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. ¿Lo ven? El Señor lleva a cabo su economía por este poder maravilloso, este poder que nos salva, este poder que nos lleva en la transformación, que nos lleva a ser edificados los miembros del cuerpo unos con otros hasta nuestra glorificación. ¿No es esto precioso? Haciendo Él su hogar en nuestros corazones. Él hace su hogar en nuestros corazones por medio de este poder en el hombre interior, por su espíritu. Uno, en todas nuestras circunstancias y condiciones, Cristo como poder de Dios nos capacita para sufrir, para llevar las cargas y para mantenernos firmes. Bueno, de seguro que ninguno de nosotros nos gusta hablar de este tema, ¿verdad? De los sufrimientos.
pero es parte de la vida cristiana. El Señor, ya lo vimos, no hizo nada para salvarse. Él llegó a ser tal poder de Dios, sabiduría de Dios a través de la crucifixión. Mucho más nosotros, mucho más nosotros. Este Cristo, ¿verdad? Quiere que lo disfrutemos. Este Cristo quiere que lo experimentemos para que disfrutemos y experimentemos tal poder. Por eso no debemos temer a los sufrimientos, tampoco llamarlos, pero no debemos temer a los sufrimientos, sino que simplemente debemos ser uno con el Señor, tomar al Señor como tal Cristo crucificado, permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros y tal poder se pueda transmitir en nuestras circunstancias, en nuestras condiciones. Y esto nos llevará a a tener tal capacidad de pasar por esas pruebas, pasar por llevar esas cargas pesadas y aún mantenernos firmes y aún ser inconmovibles. Dice, Él también nos sustenta a tal grado que somos inconmovibles. Por esta razón Pablo declara, todo lo puedo en aquel que me fortalece con poder. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pablo en la cárcel por tantos años? ¿Qué fue lo que sostuvo a nuestro amado y querido hermano Watchman Nee en la cárcel? 20 años, 20 años. Por la misericordia del Señor, estuve en Hong Kong en 2023 y los hermanos en Hong Kong fueron tan preciosos. Nos hablaron de la historia del hermano Watchman Nee, una historia de cómo él partió de Hong Kong hacia la China. Él sabía que iba a ser apresado. Él sabía que iba a ser apresado. Él simplemente tomó el tren. Él sabía que iba a ser apresado. Yo fui conmovido con esa historia. Wow, pero si él sabía, él fue voluntariamente. Por más de 20, por 20 años estuvo allí en la cárcel, todos esos sufrimientos que padeció, ¿verdad? Y al final de su carrera todavía pudo decir que mantenía su gozo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué preciosa historia, la de nuestro amado Señor, qué preciosa historia, la de los apóstoles, qué preciosa historia, la de nuestros hermanos que nos preceden. Entonces, por eso no debemos temer al sufrimiento, debemos simplemente ser uno con nuestro amado y darle la oportunidad de que Él opere el poder de su fuerza en nuestro hombre interior en medio de todas esas circunstancias. Él nos fortalecerá con poder. 3. Cristo, como poder de Dios, nos suministra y sustenta diariamente mediante su impartición divina. Así que no es solamente para los momentos difíciles, es día a día, momento a momento. Él está impartiéndose a nosotros. Qué maravilloso es mantener tal contacto con nuestro amado a lo largo de nuestros días para que este poder sea suministrado y este poder pueda sustentarnos en nuestras situaciones y en nuestro día a día. Aleluya. F. Cristo como sabiduría de Dios fluye incesantemente de Dios a nosotros para hacer nuestra sabiduría presente y práctica en nuestra experiencia. Bueno, muy bien. Llegamos entonces ahora al 3 Romanos. Mi hermano compartió de que este es el núcleo de este mensaje, así que pongamos atención a estos puntos también. 3 Romanos, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Una vez más, lo leeré.
Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios. Nos ha sido hecho de parte de Dios. Precioso. Nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Y esta sabiduría va en tres aspectos: justicia, santificación y redención. Justicia y santificación y redención. Esto indica que Dios desea que participemos de Él como tal sabiduría en nuestra salvación completa, en todas las etapas de nuestra salvación, la salvación completa que Dios está efectuando en nosotros. Requerimos de Cristo Jesús como sabiduría. Así que, primero, Él es justicia. Primero que vemos aquí es que Él es justicia. Luego vemos que Él es santificación y luego vemos que Él es redención. Se nos dio un ejemplo muy precioso de Moisés y Aarón cuando, cuando eh, Dios iba a usar a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Moisés estaba acabado. Él simplemente consideró que era torpe de lengua. Él, ¿cómo me mandas a hacer eso si soy torpe de lengua? Entonces, el Señor le dijo que Aarón sería su boca. Aarón sería su boca. Entonces, qué maravilloso es ver que la manera en que opera, si vemos este ejemplo, la manera en que opera Dios como sabiduría es suministrando, ¿verdad? Lo que nos falta. Soy torpe de lengua, dijo Moisés. El Señor le dijo, ahí está Aarón, él es tu boca. Así que lo maravilloso es que no hizo a Moisés, ¿verdad? Un buen orador, creo, es posiblemente que él era un buen orador antes, no sé, pero para ese momento, a los 80 años, ya él se consideraba torpe de lengua. No es que le vino el poder y empezó otra vez a ser un poderoso orador. No, no, no sucedió así. Dios no trabaja así. Dios trabaja con Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Eso no quiere decir que nos va a arreglar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de ser insensatos, ¿verdad? Somos insensatos, somos incapaces, estamos terminados. Y posiblemente el Señor nos supla sabiduría, pero esa sabiduría es Cristo. Yo seguiré siendo torpe, ¿verdad? Insensato, incapaz. Qué maravilloso suministro, qué maravilloso poder, qué maravillosa sabiduría. Él es todo lo que yo necesito. No tengo que esperar que me mejore. ¿No es esto precioso? Así que alabamos al Señor porque tenemos a este Cristo, quien es nuestra sabiduría, quien es la justicia, santificación y redención para nosotros en nuestra salvación completa. Iniciamos por medio de la justicia. A lo largo de nuestra vida cristiana disfrutamos la la santificación que nos está transformando de gloria en gloria. Y finalmente disfrutaremos al final de nuestra vida cristiana la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo será revestido de gloria. Así que esta sabiduría, quien es Dios, quien es Cristo Jesús, quien es Cristo Jesús, el cual nos fue hecho de parte de Dios tal sabiduría, este Cristo, que nos fue hecho de parte de Dios sabiduría, cubre toda nuestra salvación completa. Aleluya. Maravilloso.
qué Cristo tan precioso tenemos. Necesitamos disfrutar a este Cristo. Estamos en Cristo, ¿verdad? Así que no tratemos de mejorarnos, eso ya no va a suceder. Y mientras más viejos somos, creo que menos esperanza vamos a tener, ¿verdad, hermanos? Así que no espere que el poder lo va a cambiar, no necesitamos tal cosa, ¿verdad? Necesitamos a Cristo. Solo necesitamos a este Cristo, quien es poderoso y quien es la sabiduría. Muy bien. En este versículo, Pablo no dice que Cristo fue hecho nuestra sabiduría. Más bien, él dice que Cristo nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. La expresión nos ha sido hecho de parte de Dios indica algo presente, práctico, experiencial y continuo a modo de transmisión. Hermanos, este Cristo es presente. Este Cristo es práctico. Este Cristo es para mi experiencia. Es para nuestra experiencia. Este Cristo es continuo. Este Cristo se transmite a nosotros continuamente, día tras día y momento a momento. Así que no debemos pedir por un paquete de sabiduría, ¿verdad? Dame sabiduría, dame sabiduría. Eso es una oración, bueno, que no es necesaria. No es necesario que oremos de esa forma, ya que desde el día que fuimos regenerados en nuestro espíritu, a partir de ese mismo momento, Cristo vino a nuestro espíritu. Aleluya. Los dos somos un solo espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. A partir de ese momento, la sabiduría, Cristo, quien fue hecho de parte de Dios, sabiduría, vive en mí. Aleluya. Y vive en ti también. Me he estado gozando estos últimos días. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí. Y en ti también, hermano. Y Él es todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos es Cristo. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, la sabiduría está en mí. Ya no tengo que pedir por sabiduría. No es necesario. Cristo es mi sabiduría, justicia, santificación y redención. Dos, que Cristo no sea hecho de parte de Dios sabiduría indica que hay la transmisión de Cristo como sabiduría de parte de Dios a nosotros para nuestra experiencia diaria. Necesitamos continuamente a Cristo como sabiduría de parte de Dios a nosotros. B. Cristo nos fue hecho de parte de Dios, sabiduría, como tres aspectos vitales en la salvación que Dios efectúa. Uno, Él es nuestra justicia en cuanto a nuestro pasado, por la cual hemos sido justificados por Dios a fin de que renaciéramos en nuestro espíritu para recibir la vida divina. Hermanos y hermanas, tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Aleluya. ¿Pero en qué forma? Como justicia. Como justicia. Y es que había un problema entre Dios y nosotros. Él es justo y nosotros no lo somos. ¿Cómo podríamos tener comunión con el Dios justo? Alabado sea el Señor. Cristo es la justicia para nosotros. Presentarnos delante de Dios, Dios justo. Así que Romanos 5:18 dice, así que tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Maravillosa obra de Cristo. Hoy podemos tener comunión con el Dios justo por esta justificación de vida. La justificación de vida es un acto de justicia. Aleluya.
A partir de eso, no hay nada más justo. No hay nada más justo. Olvídese de querer ser bueno. Olvídese de querer ser justo. No lo somos. No hay justo ni solo uno. Ni solo uno. Hay justo en toda la tierra. Por lo tanto, el único justo es Cristo y Cristo vive en nosotros y Él nos justifica delante de Dios y también delante de los hombres. Claro que sí. Hay algo que podemos disfrutar. Mi hermano también trajo este punto muy precioso, el atrio. En el atrio, en la entrada eh, en la primera etapa, pues, del tabernáculo, el atrio, sé que hay un cortinaje de lino fino blanco. Y hemos visto en otros mensajes que el lino fino representa la justicia de Dios. Esto quiere decir que cuando fuimos traídos a Cristo y somos introducidos en nuestra primera etapa, ¿verdad? El atrio, vemos la justicia de Dios por todos lados. Aleluya. En esas cortinas blancas, lino fino blanco, vemos que Dios es justo, ¿verdad? Así que lo más maravilloso es que siendo nosotros injustos, no teniendo justicia alguna en nuestro ser, Él nos dio a Cristo como la única porción que podemos presentar delante de Dios para poder tener comunión con Él y entrar en esas distintas etapas del tabernáculo. Aleluya. Él es las ofrendas, Él es la realidad de las ofrendas. Y como la realidad de las ofrendas, Él es todo lo que yo necesito para tener comunión con Dios. Tengo problemas con mi naturaleza pecaminosa. Él es la ofrenda por el pecado. Aleluya. Él murió como mi ofrenda por el pecado. Tengo problemas con mis actos pecaminosos todos los días. Mis enojos, mis malos pensamientos, lo que sea. Él es mi ofrenda por las transgresiones. Tengo problemas de enemistad con las personas. ¿Quién no tiene sentimientos, verdad? Cuando alguien te ofende. Cristo es mi paz. Aleluya. Cristo es mi ofrenda de paz y Él puso fin a todas las enemistades entre los hombres. Yo puedo disfrutar la paz con todos los hombres, hasta con los que me ofenden, por medio de este Cristo, quien es mi ofrenda de paz. De seguro que yo no puedo ser justo, ¿verdad? No debemos intentarlo ser, porque no hay nada de justicia en nosotros, solo Él es justo, y por eso Él es nuestra ofrenda de holocausto. Debemos poner nuestras manos sobre la preciosa cabeza de Cristo. Él es el único que cumple los justos requisitos de Dios. Él es el único que agrada a Dios, el Padre. Así que cuando nosotros nos identificamos con este Cristo maravilloso, poniendo nuestras manos sobre su preciosa cabeza, alabado sea el Señor, disfrutamos tal justicia, tal justificación de vida, por la cual podemos hoy tener comunión con el Señor, con el Padre. Podemos tener comunión los unos con los otros en este ambiente de justicia. Aleluya. Bien, dos. Él es nuestra santificación en cuanto a en cuanto a nuestro presente. Él es nuestra santificación en cuanto a nuestro presente, por la cual somos santificados en nuestra alma, es decir, transformados en nuestra mente, parte emotiva y voluntad, con su vida divina. Romanos 6:19. Hablo en términos humanos, por la debilidad de nuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Romanos 6:22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y como fin la vida eterna. Así que hemos aprendido en este ministerio
¿Qué es la santificación? Es el elemento divino de Dios añadido a nosotros. El Señor se quiere añadir a nosotros día tras día, momento a momento, y este proceso es lo que la palabra de Dios llama santificación. Por un lado, como vimos en el punto anterior, fuimos cambiados de posición, santificación posicional. Pero por otro lado, ese cambio de posición es para producir un cambio en la manera de ser. Eso es la santificación de nuestra manera de ser. Y eso es lo que está sucediendo día tras día, momento a momento. Qué, qué maravillosa salvación completa está operando Dios dentro de nosotros. Quiere que nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad, toda sea transformada. Lleguemos a ser la imagen misma de Cristo. Disfrutemos y experimentemos, ¿verdad? Y expresemos la misma vida y naturaleza divina de Dios. Así que, qué preciosa salvación completa estamos experimentando, disfrutando. ¿Cómo sucede esto? Siguiendo con el ejemplo del tabernáculo, la segunda sección, el lugar santo, nos habla de esto. La santificación tiene que ver con el comer y beber, aleluya. Habían los panes de la presencia, hay que comer a Cristo, o el pan de la presencia, ¿verdad? Y luego hay que recibir el resplandor de la luz del candelero en el lugar santo, ¿verdad? Necesitamos venir a la luz de Dios. Dios es luz y cada vez que venimos a Él, recibimos tal resplandor de la luz. En tu luz veremos la luz, dijo el salmista. Y luego disfrutamos la fragancia de Cristo, la dulce fragancia de Cristo, ¿verdad? Como el incienso aromático. Entonces, en esta etapa necesitamos disfrutar al Señor al comerle, al recibir la luz y al disfrutar de la fragancia de Cristo. Muy bien. De otra forma, si no sucede de esta manera tan preciosa, orgánica, comiendo y bebiendo de Él, solo será una apariencia. Todo eso que pareciera ser santo, pues no es santo, no es nada santo, es solo una apariencia, ¿verdad? Y es tan peligroso, ¿verdad? Estamos en el recobro del Señor, tenemos muchos años, ya hasta tenemos la apariencia, pero tenemos que tener cuidado. El Señor nos libre de ser externos, solamente por lo externo, doctrinales. Debe haber tal impartición de esa naturaleza santa de Dios en nosotros por el permanecer en Él. Permanecemos en Él permanece en nosotros. Día tras día, momento a momento, necesitamos tal comunión, tal contacto con el Señor, íntimo con el Señor. Muy bien. 3. Él es nuestra redención en cuanto a nuestro futuro, es decir, la redención de nuestro cuerpo, por la cual seremos transfigurados en nuestro cuerpo con su vida divina para tener su semejanza gloriosa. Romanos 8:23. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Filipenses 3:21, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado el cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Bien, la etapa final de esta salvación completa ocurrirá en esta etapa de la redención. Ya vimos, Cristo fue hecho por parte de Dios sabiduría.
justicia en nuestra regeneración, santificación a lo largo de toda nuestra vida cristiana, siendo transformados de gloria en gloria, redención en la etapa final, la redención de nuestro cuerpo, como lo vimos aquí en estos dos versículos, como resultado de esta salvación completa. Necesitamos tal impartición de este Cristo maravilloso. Somos tan afortunados. Esto es un proceso acumulativo, día tras día. Se añade más de la naturaleza santa de Dios hasta el punto que si partimos con el Señor, ¿verdad? Antes de que el Señor venga, pues, o que nos toque en la segunda venida de Cristo, en ese momento, todos aquellos que hayan alcanzado la madurez serán redimidos en su cuerpo mortal, la redención del cuerpo. Este poder maravilloso que opera en Cristo Jesús, que operó en Cristo Jesús el día de la resurrección, también operará en nosotros. Por medio de su Espíritu seremos transfigurados con ese cuerpo glorioso que hoy tiene el Señor. También lo tendremos nosotros. Allí no habrá pecado, allí no habrá, ¿verdad? Tinieblas, allí no habrá Satanás, allí no habrá mundo. Aleluya. Solo Cristo habrá. Y por eso es que necesitamos cooperar con el Señor día tras día. Esto llevará a cabo, introducirá la etapa del reino. Esto consumará en la Nueva Jerusalén. Qué preciosa economía de Dios, qué preciosa salvación completa que estamos disfrutando el día de hoy. Todos seremos glorificados, todos seremos cambiados, todos llegaremos a ser iguales a Él en vida y naturaleza. Qué maravillosa salvación estamos disfrutando hoy. Muy bien. 4. Es de Dios que participemos en una salvación tan completa y perfecta, la cual hace que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea orgánicamente uno con Cristo y que Cristo sea todo para nosotros. Esto proviene totalmente de Dios, no de nosotros mismos, para que nos jactemos y nos gloriemos en Él y no en nosotros mismos. Aleluya. Estamos en este Cristo maravilloso. ¿Cuánto necesitamos disfrutar y experimentar a este Cristo crucificado, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios? Que el Señor nos permita, ¿verdad?, tener este rico disfrute a lo largo de nuestra vida cristiana para el cumplimiento de su economía. Aquí me detengo. Aleluya.